Estábamos estudiando los versículos del 6 al 13, en la cual nuestro hermano Carlos leyó a su favor. Y decía que el apóstol Juan nos presentó al Señor como ese lobo, aquel que es eterno, aquel que subsiste en sí mismo porque Él es Dios. Y también nos lo presentó como el creador de todo lo que existe, como aquel que es vida. No solo eso, sino que es la fuente y Él mismo sustenta toda la vida existente. Él también es el único que nos puede dar vida eterna. Solamente Él la puede dar. Y solamente también Él nos puede dar luz a todo aquel que está en tinieblas. También se habló sobre el testimonio, el cual se repite 40 veces en el Evangelio y presenta 7 evidencias que dan testimonio de Cristo como el Hijo de Dios. Estábamos en esas evidencias. Vamos a recordarlas un poco. La primera evidencia que nos decía era la de Juan el Bautista, en la cual los encontramos en el versículo 6 al 8 de primera de Juan. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan vino por testimonio. ¿Para qué? Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El cual le pedí, mis amados hermanos, si ustedes se acuerdan, que nos imaginemos un tribunal, el cual el apóstol Juan era el abogado. Estando en el tribunal, él llama a Juan el Bautista, su primer testigo, el cual va a dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso llamé a esta predicación el testigo fiel. Y veríamos 5 aspectos desde los versículos 6 al 8, y vamos a recordar esos aspectos. El primer aspecto fue que ¿quién es el que comisiona prácticamente a Juan? Y lo encontramos en el versículo 6, cuando dice un hombre enviado por ¿quién? Por Dios. Enviado por Dios. Entonces vemos claramente que Juan el Bautista fue comisionado por Dios para dar testimonio de la luz. Y debemos de tener bien claro que fue Dios el que lo llamó, el que lo comisionó para dar este testimonio. Si fue Dios, entonces la palabra de Juan era una palabra fiel. Y como tal, lo comprendió Juan. Él comprendió que si había sido Dios, él iba al pueblo a dar testimonio de esa bendita palabra. El segundo aspecto que vimos fue la identidad del profeta. Y si ustedes se dan cuenta, el versículo 6, ya terminando, hay un nombre que es Juan. Ya habíamos hablado que fue el mismo Dios quien le puso este nombre. Si ustedes van, si me acompañan, a Lucas 1:13, dice lo siguiente. Lucas 1:13. Dice la palabra del Señor: pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y su esposa Isabel te va a dar un hijo, el cual pondrás por nombre Juan, que posteriormente fue llamado Juan el Bautista. Y este nombre tiene un significado
muy, pero muy importante. Habíamos dicho que Juan significa don y que es un regalo de Dios. ¿Por qué? Por las siguientes características. Su nacimiento fue un milagro. ¿Y por qué fue un milagro? Porque sus padres eran estériles y ya viejos, ¿de qué? De edad. Su madre no podía tener hijos. Así que menos el padre. Por eso Juan es un milagro. ¿Por qué? Porque su nacimiento es anunciado por un ángel de Dios y por eso es un milagro. Nadie tiene ese privilegio tan grande que un ángel venga y diga: usted va a tener un hijo. No había posibilidad alguna, pero Dios envió ¿qué? A ese ángel. Por eso Juan significa milagro. Significa milagro. Juan vivió una vida de santidad. Él mismo se alejó de una forma voluntaria de los lujos del mundo, viviendo una vida severa. Él vivió apartado de los lujos de la sociedad y de este mundo. También Juan es llamado un profeta. Su mismo padre lo dijo. El pueblo judío lo reconoció como profeta. Y lo más increíble fue que también el Señor Jesucristo lo reconoció como tal. El mismo Cordero de Dios lo reconoció como tal. Veamos ahora, mis hermanos, nuestro tercer punto, que es el que vamos a estudiar en este día. Este es un recordatorio de lo que habíamos venido a hablar. Entonces vamos, mis hermanos, a los versículos 7 y 8 del Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios: este vino por testigo, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y en estos dos versículos encontramos dos énfasis comunes. ¿Cuál es? Vino para dar testimonio de la luz. Es como si Juan quisiera llamar la atención de nuestros corazones y nuestras mentes. Es como si él estuviera diciendo: yo soy testigo de que he visto y oído, y por eso doy testimonio. Es un testimonio comprobado sobre lo que él ha visto y él ha oído. Por eso el versículo 7 dice que vino para dar testimonio de la luz. Nosotros ya sabemos que fue Dios el que lo comisionó. Pero ¿para qué lo comisionó? Para que creyesen en él, que es una palabra vieja. No fue un invento de Juan, ni que se hubiera soñado. Él simplemente dijo lo que Dios le dijo que dijera. Por eso el apóstol Juan dice que hubo un hombre, como aclarándonos que fue un hombre, como usted y como yo, que vino para que diese testimonio de la luz. Mire lo que un pastor dice con respecto a la luz. Esta luz estaba resplandeciendo, y los hombres ciegos no la veían, cegados, aún por el mismo Dios de este mundo. Se habla de Juan, dice: pero Juan tuvo sus propios ojos abiertos, de modo que vio y contó lo que había visto. Él palpó la luz. Y mis hermanos, aquí está el punto. Dios vino a Juan para abrir sus ojos a la luz y que fuera Juan luego al pueblo a contar lo que había visto. Juan no tenía ya los ojos cegados. Ahora podía ver con claridad al Cristo y por eso podía contar de una forma gloriosa y espectacular lo que él había visto de Cristo. La vida de Juan solo se centró
en dar testimonio, el cual le costó su propia vida. Por eso fue su nacimiento milagroso. Para eso fue Juan al desierto. Cada una de sus palabras estaban centradas en dar testimonio de la luz. Cristo es la verdadera naturaleza de la luz. Mis hermanos, si Juan el Bautista no hubiera hecho lo que se le pidió en el desierto, su vida no tendría ningún sentido. Yo les voy a hacer una pregunta. Les pido que mediten en ella. Y mi pregunta es, ¿Jesucristo realmente es el todo de su vida? ¿Jesucristo es tu pasión, hermano? ¿Jesucristo es suficiente para ti? ¿En dónde encuentra usted la felicidad? ¿En dónde encuentra usted el gozo? Confiamos completamente en Jesucristo. Los mensajes de Juan siempre giraron alrededor de Cristo. Él llamaba al arrepentimiento. Él declaraba sin pelos en la lengua los pecados de los hombres. Y siempre terminaba su predicación a creer en Cristo. Él tenía en su mente muy claro que él no era el Mesías. Y evitaba que lo vieran como tal. Juan declaró, señalando a Jesús: este es Jesús, el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Qué sigue diciendo? El cual no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Este era Juan. Pero aún tenemos más. Juan dice, hermano, yo lo vi con mis propios ojos. Y por eso doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo no lo soy. No, este Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces vemos cómo Juan habla con certeza, habla con convicción, la convicción que el mismo Dios le dio. Me llama la atención esta palabra testigo. La palabra testigo en griego significa marcos, que en castellano da a entender que es mártir o martirio. Uno que da testimonio aunque le cueste la vida. Uno que da testimonio aunque le cueste la vida. Esto es espectacular. Y déjenme decirle que la audiencia en la cual Juan les estaba hablando entendían esa palabra. Y por eso fue que muchos creyeron en ese testigo fiel. Ya que con este testimonio él estaba exponiendo su propia vida. Por eso Juan repetía una y otra vez: ustedes, mis hermanos, son testigos de que siempre les digo y les seguiré diciendo: yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, yo solo fui comisionado por Dios para ir delante de Él, para llevar el testimonio. Juan les hace una metáfora bien especial. Tal vez ustedes se acuerdan. Dice: el que tiene a la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo menos. Les estaba diciendo a la iglesia: hermanos, quiero que
entienda que su esposo es Jesucristo. Yo no lo soy. Yo estuve a su lado. Yo oí lo que él habló y me gozaba grandemente de oírlo. ¿Por qué? Porque él es mi esposo. Así que, mis hermanos, este gozo que tanto deseaba está cumplido. Él lo llenó todo en mí. ¿Qué me queda ahora? Menguar, apagarme. ¿Para qué? Para que Él crezca. Eso es lo que nos dice Juan 3, del 28 al 30. Increíble. Entonces vemos aquí nuevamente que la preocupación de Juan es no lo que lo vean a él como el Salvador, no que lo vean como el Redentor, el que salva a la humanidad. Pues muy repito, él decía, yo no lo soy, simplemente fui enviado por Dios para preparar el camino verdadero del Salvador. Y él está poniendo como testigo a su audiencia. Prácticamente le está diciendo, le dije esto y le estoy diciendo, o no, que yo no soy el Mesías. Y esto tiene algo bien espectacular, hermano, que debemos de tener en cuenta. Es muy peligroso. Y no es bíblico que el crédito se lo lleve el pastor. Que lo estemos viendo al pastor como el Salvador, como el mismo Jesucristo. Y el Jesucristo mismo siempre llevaba a la gente a darle la gloria a quién, a su Padre. Y nunca se dio el crédito. Siempre se lo dio a quién, a su Padre. ¿Por qué? Porque el Padre fue el que planeó una salvación tan grande. Cuidémonos, hermanos, porque hoy en día los pastores se dan mucho crédito y la gente lo está viendo de esa manera, como si fuera el Salvador de su vida. Y esto no es así. Y esta declaración nos lleva entonces al siguiente punto: la finalidad del testimonio, que lo encontramos en Juan, versículo 7b. Para que todos creyeran por lo que él decía. Juan dedicó su vida a dar testimonio de la luz. Pero la pregunta es, ¿para qué lo hizo? ¿Por qué estuvo dispuesto a ofrecer su cabeza misma para dar este testimonio? Su fin era que todos creyesen por él. Y esto, hermanos, hay un cierto problema a través de estas palabras. Y el uso de que todos creyesen se está refiriendo a todo el mundo en general. Pero aquí no se está hablando de un sentido de salvación. El sentido del mensaje es buscar que todos crean, aunque no todos van a creer. Todo predicador siempre debe de predicar con certeza que cuando escuchen su mensaje todos sean salvos. Siempre Juan tuvo en su mente que cuando él predicaba todos serían salvos, que llegaran a la fe, no si eran elegidos o no, porque solo Dios lo sabe. Él predicaba con poder, pensando que todos llegarían a la fe. La pregunta es, ¿quién necesitaba de su testimonio? ¿Sería la luz o serían las tinieblas? Vamos, hermanos, a lo que nos dice Juan 5, del 33 al 34.
Dice la palabra de Dios. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Dirigiéndose a la audiencia, le dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y el Juan dio testimonio de la verdad. ¿Qué sigue diciendo? Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Es como si el Señor Jesucristo ya estaba diciendo que él no necesitaba testimonio de ningún hombre, y mucho menos de Juan el Bautista. O sea que el testimonio de Juan el Bautista no era para la luz, o sea Cristo, sino para aquellos que habitaban en tinieblas. ¿Para qué? Para que las tinieblas abran sus ojos a la luz verdadera. Sigue diciendo el versículo: para que creyesen. ¿Por quién? Por él. Y Juan quiere que entienda que ninguno puede ser salvo por medio de algún hombre, porque él mismo lo dice, y lo dice enfáticamente: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie, puede llegar al Padre si no es por mí. Él es el único camino para poder llegar a Dios. El único camino. Entonces pregunto: ¿puede alguien creer en Jesús por medio de Juan el Bautista? ¿Sí o no? Pues la respuesta también es sí y no. Es positiva y a la vez negativa, al mismo tiempo. Sí pueden creer en Jesucristo, claro, a través de Juan. ¿Cómo creen en Jesucristo? ¿A través de qué? De su testimonio. Su testimonio habla de qué? De la luz verdadera. Y al escuchar su testimonio, la gente puede llegar a Jesús. Porque su mensaje habla de la vida. Habla de la persona y la obra de la luz verdadera en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos ratifica Lucas 1:16, mis hermanos. El cual nos dice, Lucas 1:16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Y desde el momento de la creación, el objetivo de Dios era formar ese pueblo. La primera de Pedro 2:9 nos dice: un pueblo escogido por Dios. Y es algo maravilloso. Que nosotros podamos entender que usted y yo, mis hermanos, somos un pueblo escogido por Dios. Amén. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Para qué está usted aquí, mi hermano? Para anunciar lo mismo que anunció ¿qué? Juan. Porque usted y yo hemos tenido gran testimonio de parte de él. Ayer estaba hablando con un hermano y realmente decía yo: si usted mira para atrás, yo no merecía una salvación tan grande. Porque como bien dice Dios en su palabra, una podrida llaga nosotros éramos. ¿Unos trapos de qué? De inmundicia, lo dice Dios en su palabra. Pero Él en su misericordia, ¿qué hizo? Puso sus ojos en mí y me dio ¿qué? Una salvación
tan grande y tan maravillosa. Ahora tú eres luz, como lo fue Juan, estando en tinieblas, ahora era luz. ¿Y qué hizo Juan? Dio su propia vida como testigo de eso. Usted y yo debemos ser testigos donde quiera que estemos. Si es que usted se ha puesto a pensar lo que hizo Dios realmente en su vida. A través del testimonio de Juan, que va con el espíritu y poder de Elías, muchos llegarán a los pies de Cristo. Miren lo que una vez dijo un pastor. Juan era como un celador. Juan era como un vigilante que se mantuvo toda la noche con la linterna intentando iluminar al pueblo y alumbrar a alguno que necesitaba de su ayuda. Así debemos estar siempre nosotros, con esa linterna siempre prendida, siempre dispuesto a prestar la mejor ayuda de llevar a la gente de las tinieblas a esa luz, siempre donde estén. Juan cumplió su ministerio cuando el sol de justicia salió en el alba y todas las gentes pudieron ver la luz de forma más clara. Juan fue un guía en medio de las tinieblas cuando Cristo vino y iluminó radiantemente este mundo. Y ese fue el propósito de Juan, que muchos crean y que muchos sean salvos por medio del testimonio, por medio de sus testimonios, que repetía una y otra vez todos los días. Fue tanto así que lo decapitaron. ¿Por qué lo decapitaron? Por estar en contra del pecado. Y esto nos lleva, hermanos, al siguiente punto. Y es la aclaración final acerca de este profeta. Juan el apóstol necesitó hacer una aclaración acerca de este profeta diciendo: no era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Claramente dice que Juan el Bautista no es la luz. Y parece, mis hermanos, que aquí hay una contradicción. Si quieren, busquemos Juan 5:35. Si el apóstol Juan está diciendo que él no era la luz, miren lo que dice más adelante. Juan 5:35 dice lo siguiente: él, ¿a quién está refiriendo? Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Tal vez usted dirá, pero se está diciendo que no era la luz y ahora está diciendo que él es luz. Entonces, ¿cómo voy a creer aquí? ¿Cierto? Pero mire lo siguiente. Aquí dice que Juan era una antorcha, que es una lámpara. Y esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿Juan era luz o no era luz? La pregunta. La respuesta la podemos encontrar en los términos que usan de Juan y de Jesucristo. Hay un testimonio distinto para Juan el Bautista y otro término distinto que se usa para el Señor Jesucristo. Un término distinto para Juan el Bautista y otro término distinto para el Señor Jesucristo. En el versículo antes leído hace referencia a quien a Juan como luz, usando el griego lux, no solis, el cual hace referencia a qué? A un pequeño recipiente con una mecha que tenía aceite y generalmente se usaba para iluminar una habitación. Una lámpara pequeña que se utilizaba ¿para qué? Para alumbrar una habitación. Es decir, que Juan el Bautista es como una pequeña lamparita con un poco de aceite que en algún momento se va a agotar y se va a extinguir. Él era ese tipo de ¿qué? De luz, una lamparita con aceite.
que se mantiene encendida, pero que tarde o temprano ese aceite se va a extinguir, se va a agotar completamente. Mientras que cuando se habla del Señor Jesucristo, en Juan 1:8 se usa el griego falso, que es la luz esencial. Mis hermanos, Jesús es la luz esencial, del cual emana toda luz. Amén. Toda luz. Mientras que Juan es una luz derivada de Jesús. Increíble. Juan el Bautista entendió que era una lamparita pequeña, que lo único que hacía era anunciar la luz verdadera para traer vida a aquellos que están muertos. Cuando llegó Cristo, la luz se evidenció, la luz radiante brilló. ¿Y qué fue lo que hizo Juan? Menguó. Y ese fue el momento en que la profecía se cumplió. Veamos entonces, mis hermanos, ahora las aplicaciones de esto. En primer lugar, pónganle cuidado a esto. Hermanos, todos somos apóstoles. Pero apóstoles ¿con qué? Con minúscula. No somos apóstoles en el sentido de los 12 apóstoles, y mucho menos en el mismo sentido de Juan el Bautista. Pero somos enviados ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Las buenas nuevas de qué? De salvación. Pero también nosotros somos ¿qué? Profetas. Oh, ya no hay profetas. ¿Sí o no? No en el sentido de Juan. ¿Sí? Pero a nosotros se nos ha entregado y comisionado ¿qué? Un mensaje. Dios mismo nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. No en el desierto como a Juan el Bautista, no con voz audible como Juan el Bautista, sino a través de qué? A través de su palabra. Amén. La palabra revelada y escrita ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para predicar el mensaje central que es Cristo. Entonces, somos profetas y somos apóstoles, pero minúsculos. ¿Sí? A eso mismo nosotros llamamos. Así que, Juan, como Juan, debemos nosotros ¿de qué? De salir a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Todo creyente, mi hermano, ha sido comisionado por Dios para dar testimonio de Cristo. Y ese debe ser nuestro mensaje donde quiera que nosotros estemos. Igual, es sumamente enfático. En el tema de la predicación, hermano, no necesitamos de psicología, no necesitamos de filosofía, no necesitamos de tecnología. Lo que nosotros testimamos, lo que nosotros necesitamos, hermano, es predicar a Cristo. Nosotros no necesitamos del testimonio de los pastores. No necesitamos el testimonio de los pastores, ni nada parecido para ser salvos. Vuelvo y digo, necesitamos realmente del testimonio, llevar el testimonio de Cristo. Lo que Cristo realmente hizo en mi vida y está haciendo en mi vida. Como testigos de Cristo, que es luz, que es el único que salva, debemos estar dispuestos a dar nuestras cabezas por ese testimonio. Porque ese testimonio, como Juan, a nosotros se nos fue encomendado. Debemos estar dispuestos a morir, si así se requiere. Pero desafortunadamente, hoy en día, mis hermanos, la gente solo piensa en sí misma. Y todo lo bueno que puede mostrar de sí mismo, pero menos muestran aquí. Hemos visto que la predicación de Juan, en todo el Evangelio, siempre va apuntando a quién, a Cristo.
Así, mis hermanos, que el único testimonio digno de imitar, el único testimonio digno de contar, de compartir, es el testimonio de Jesús. No hay otro testimonio. No hay otro testimonio. Muchas veces, muchos creyentes piensan que por hacer obras, por ser bondadosos con sus amigos, ser caritativos, es suficiente para agradar al Señor. Yo quiero decir que esto no está mal. Lo malo es de no hablar de ese Jesucristo que nos salvó. Lo malo es que no vean en ti ese testimonio y que escuchen de ti quién es realmente Jesucristo para su vida. Es que de nada sirve, mis hermanos, perfumar un muerto si no tiene vida. Y muchos preferimos perfumar a los muertos y no nos importa si tienen vida o no. Hermanos, hay que hablar a la gente de su pecado. Hay que mostrarle que sin Cristo están perdidos. Y al mismo tiempo hay que mostrarle la fuente de luz. ¿Para qué? Para que ellos sean salvos. Yo me pregunto, mi hermano, mira que acabamos de pasar estas festividades y que tal vez nosotros tuvimos esa oportunidad de reunirnos con nuestra familia. Y pregúntese, ¿usted realmente fue esa luz? ¿Fue ese Juan el Bautista en medio de su familiar? El problema, ¿sabe lo que tenemos? Es que cuando nos reunimos con los muertos, nos perfumamos de ellos. En vez de que ellos se conviertan a Cristo, nosotros nos convertimos ¿a qué? A ellos. Al mundo. Entonces terminamos hablando como ellos hablan. Cantando las canciones del mundo, las rancheras, si no me querés, te corto la cara. ¿Sí? Pero menos hablar de qué? De Cristo. Y siempre vivimos diciendo que mi familia llegue a ser salva. Que mi familia llegue a ver la luz. Pero usted, ¿qué está haciendo para que ellos sean salvos y para que ellos vean la luz? De la fe. ¿Cuál es el problema? Nos da miedo de que de pronto nos rechacen, de que les digan de pronto su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, yo no quiero estar contigo. Y dice lo que hizo Juan. ¿Se puede decir? Dejó padre, dejó todo absolutamente. Con tal de escuchar la voz de Dios y llevar ese testimonio. A mí una vez mis hermanos, cuando conocí a Cristo, me dijeron, a ti te lavaron el cerebro. ¿Lo han oído? ¿Sí? Y yo le dije, no, a mí no me lo lavaron. Porque las cosas que se lavan vuelven y se ensucian. A mí me lo cambiaron, que es distinto. Todo el que mis hermanos conocen de Cristo, y hablo de Cristo donde quieran, así debe ser nuestra vida. Juan era un loco por predicar. Y como dicen, no le temblaba la lengua de mostrarle el pecado a la gente. Es la única manera de llevarnos a ser salvos. La pregunta es, ¿cuál es el testimonio de Cristo en tu vida? ¿Qué tipo de testimonio evidencias en tu vida? ¿Realmente evidencia el testimonio de Cristo en ti? ¿O todavía se evidencia el testimonio de su viejo hombre? ¿Qué ven su familia en ti? ¿Qué ven sus amigos en ti? ¿Qué ven los trabajadores donde usted está laborando en ti? Uno del común y corriente. Y
para todos? ¿O ven en ti un verdadero hijo de Dios que habla solamente palabra de Dios? Miren, mi hermano, lo más grandioso de todo esto es que el Dios omnipotente podía salvar a todo el mundo. Lo hablábamos ayer, llamando a todos los pecadores al arrepentimiento de forma visible. Pero es que Él se le plació salvar a pecadores por medio de qué? De inútiles hombres imperfectos y débiles como tú y como yo. ¿Para qué? Para llamar a los escogidos. Pero también Juan nos da una advertencia. No somos la luz, solo Cristo es la luz verdadera. Nosotros somos lámparas pequeñas que en algún momento se van a extinguir en este mundo. Somos antorchas que dan la luz de Cristo a todo aquel que lo necesita. Como creyentes debemos, mis hermanos, de evitar el sobrevalorar a los pastores, poniéndolos como ídolos, pensando que ellos son los ideales y a veces casi iguales a Cristo, que a través del pastor es que yo soy salvo. No lo sobrevaloro, pero tampoco, hermano, no los empequeñezcan y valoren lo que los pastores también hacen por su vida. Finalmente, a todos aquellos que no creen en Cristo y que están en tinieblas, la única forma de poder creer en Cristo es creer en el mensaje y el testimonio que nos da la palabra de Dios. Creer al testimonio de Juan el Bautista, pues él mismo clamó constantemente diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted cree esto, podrá ser salvo y así podrá evitar de ir al infierno. Oremos, hermanos. Yo te pido que ahí, cerrando tus ojos, mediten lo que Dios ha hablado hoy a través de su palabra. Dios Padre nuestro, te damos gracias porque nos permite ver la majestuosidad de Cristo Jesús a través del testimonio de Juan, el cual fue enviado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Permítanos también que nosotros seamos testimonios de esa luz, hablar Dios de esa luz en nuestras conversaciones, que Él sea el centro de nuestras vidas. Señor, que seamos cristocéntricos en nuestras vidas. Señor, y que el testimonio hablado, Señor, de lo que Dios ha hecho en mi vida, llevar a aquellos que están en tiniebla a la luz tuya. Porque tú, Señor, has hecho cosas grandes y maravillosas, Dios, en mi vida. Y por eso debemos demostrar siempre, siempre, siempre a Cristo, a Él, solo a Él sea la gloria, solo a Él sea la exaltación, solo a Él es el que se lleva el crédito de una salvación tan grande. Solo Él puede sacarnos de las tinieblas a luz. Solo Él puede evitar que vayamos al horno de fuego.
solo tú, amado Jesucristo. Como dijo un día el apóstol Pablo, Señor, sírvate de mí. ¿Qué quieres que yo haga?